Amigos de la red social, estamos con el doctor Roger Matos Tocasca, asesor de la Confederación General de Pensionistas del Perú. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, amigo periodista, mis saludos muy cordiales y hago extensivo también mis saludos para todos los jubilados y pensionistas del Perú y asimismo a los trabajadores del Perú. Dígame para qué soy bueno, estoy con toda la disposición de responderte. Nos trae, doctor, a este diálogo algo que en realidad el país entero, particularmente las viudas, van a sentirse muy satisfechas por esta publicación. En el portal del Poder Judicial se ha emitido una sentencia, un fallo que favorece a las viudas, ¿no?, para que sean pasibles de una pensión de jubilación, pero por unión de hecho, no en base a un matrimonio. Explícalo, doctor. Bien, es verdad, pero hay que aclarar, hay que precisar en qué consiste este fallo definitivo del Poder Judicial, porque llegó hasta la última instancia. Ya no existe otra instancia, por lo tanto, esta sentencia tiene el carácter de cosa juzgada. Por tal razón, me imagino que han colgado, ¿no?, en el portal del Poder Judicial, porque es un caso inédito, ¿no?, por primera vez. ¿A qué se refiere? Porque sí existe la pensión de jubilación por unión de hecho, en el decreto ley 19990, en el decreto ley 2530, en la 18846, etcétera. Pero había algunos regímenes que estaban exceptuados, estaban en cierto modo discriminados por la ley, porque ya la Constitución Política del Estado, la Constitución actual del 93, señala que la unión de hecho se equipara, tiene el mismo valor que el matrimonio. O sea, generan los mismos derechos, los derechos que nosotros llamamos los bienes gananciales. Entonces los abogados, cuando nos referimos a los bienes gananciales, quiere decir pues todos los derechos inherentes a un matrimonio. Pero había muchas normas, muchas leyes, muchos regímenes que no habían sido actualizados en su normativa, porque son normas anterior a la Constitución Política del Estado, o también posterior, pero que no se había aplicado correctamente esta figura de la unión de hecho, el espíritu de la unión de hecho. Vamos a señalar específicamente de que esta sentencia, del cual yo he tenido, digamos, la suerte o el privilegio de llevarlo a cabo en mi calidad de abogado, se refiere, ¿no?, a una solicitud por el cual nosotros solicitábamos que se otorgue la pensión de viudez por unión de hecho. Pero ¿bajo qué régimen? ¿Bajo qué régimen? Eso es importante. Bajo el régimen de la pensión o jubilación de la Policía Nacional del Perú. Entonces, ellos, en su norma primigenia, no contemplaban la unión de hecho. En esta norma, la 19846, señalaba que para tener la pensión de viudez tiene que haber matrimonio. O sea, las parejas han tenido que casarse antes del fallecimiento del titular de la pensión, ¿no? Y por lo tanto, todas las viudas que tenían unión de hecho eran rechazados, no se le otorgaba, se le denegaba, ¿no?, la pensión de viudez, aplicando esta norma que para mí estaba desfasado. Y esta sentencia ha hecho justicia. Para mi concepto es un avance en el campo de la seguridad social, porque con esta sentencia señala que sí procede la pensión de viudez por la unión de hecho, y que la norma que rige para la pensión de viudez que exigía, ojo, que exigía que debía haber un matrimonio antes del fallecimiento, queda sin efecto. Si hay una unión de hecho debidamente inscrita en los registros públicos, automáticamente
¿no? La conviviente tiene derecho a la pensión de viudez y todos los demás derechos que corresponden por ley. Ese es el avance que se ha realizado, porque también debo precisar al público que estoy seguro que son jubilados, pensionistas y trabajadores, y también pueden ser estudiantes. Ya había jurisprudencias para la pensión de unión de hecho, pero en la 19.990, en la 18.846 y en la 25.30, normas que habían sido modificadas recientemente, pero en las anteriores eran denegados. Pero en este caso específico, en las pensiones policial y militar, no había precedente. Era denegado todas las pensiones de viudez. Esa es la novedad, señor periodista. Ahora, también en la plataforma virtual circulan muchas interrogantes sobre el tema, pero hemos cogido algunos que lo vamos a conocer. Justamente estamos acompañando a la doctora para que todo lo que se ha podido sintetizar se pueda formular en esta conversación. Sí, doctor. Las preguntas que se han formulado son: ¿qué fundamentos constitucionales respaldan la equiparación de la unión de hecho en el matrimonio con los fines previsionales en el Perú? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Nuestra Constitución Política del Estado, el vigente, la actual, la Constitución de 1993, en su artículo 5, señala que la unión de hecho tiene los mismos derechos al matrimonio. Es decir, a partir de esa fecha, esta institución de convivencia, cuando entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial, ojo, eso es importante, que estén libres de impedimento matrimonial y que tengan más de 2 años de convivencia, pueden realizar el proceso de unión de hecho, ya sea notarial o judicial. Y con esta resolución judicial o la resolución notarial se acude a los registros públicos y se inscribe. A partir de ese momento, esa unión de hecho tiene todos los mismos derechos, valga la redundancia, las mismas obligaciones, los mismos deberes que un matrimonio. Entonces, la Constitución Política del Estado ya amparaba este derecho, pero sin embargo, por las normas que se contradecían, es que a veces muchos jueces en el Poder Judicial no cumplían con este mandato imperativo de la Constitución Política del Estado. Bien, doctor. Y en este caso, ¿cómo se interpreta el principio de igualdad ante la ley cuando se niegan estos beneficios previsionales o a convivientes inscritos en comparación con los cónyuges? Sí, claro, justamente eso es lo que estábamos comentando. Estos principios de igualdad que la misma Constitución señala, se estaba conculcando, se estaba violentando, porque ¿qué es lo que sucedía? Cuando una viuda o una sobreviviente por unión de hecho acudía para hacer valer su derecho conforme a ley, era denegado su pensión, porque la norma decía que para que tenga derecho a la pensión de viudez tiene que haber habido un matrimonio anterior al fallecimiento del titular. Y ellos, los que procedían en el trámite administrativo y judicialmente, como estaba vigente esta norma, no había sido derogado, aplicaban esta norma y en consecuencia procedían a denegar la pensión de sobrevivientes, en este caso la pensión de viudez, del cual yo considero que es algo injusto, y acá se rompía el principio de igualdad que me estás manifestando. Y bueno, con esta sentencia, que ya es un precedente, ya toda viuda bajo el régimen policial y militar que no se haya casado, no había un matrimonio de por medio, pero que sí existe una convivencia, tiene derecho ya a la pensión de viudez. Con esta sentencia ya le está otorgando la pensión de viudez. Y debo dejar en claro a usted, doctora, y a sus
televidentes, sus oyentes, que siempre están pendientes de ustedes, señor periodista, ya existen sentencias por la unión de hecho, pero bajo ciertos regímenes. Por ejemplo, en la 19.990, el Tribunal Constitucional ya había señalado que era procedente. En la 18.846 también. Pero en algunas normas que se contradecían, es que no estaban otorgando la pensión de viudez. Con esta sentencia creo que ya se está haciendo camino y ya no va a haber mayor discusión al respecto. Bien, doctor. ¿Considera que el decreto 19846 aplicable a las pensiones de la Policía Nacional del Perú está desactualizado al no reconocer expresamente a las uniones de hecho? Por supuesto, está desactualizado. Es más, va contra el espíritu, el principio de la seguridad social. Porque ¿cuáles son los principios de la seguridad social aplicables a este caso? La seguridad social es la institución, ¿no?, por el cual tratamos de proteger a todo ciudadano, a toda persona ante las contingencias que genera la vida, la muerte, el accidente de trabajo, la enfermedad, etcétera. Entonces, lo que se quiere es proteger a toda la sociedad. Entonces, con esta norma es que desamparamos a un grupo de personas que han tenido un hogar formado por convivencia, donde tienen hijos y que han vivido como todo matrimonio, ¿no? Y ante el fallecimiento queda desamparado la viuda, ¿no? Y queda desamparado de repente los hijos también. Entonces, lo que se tiene que hacer, en este caso el Congreso, el Poder Legislativo, actualizar estas normas, porque están desfasados, efectivamente, como usted me está preguntando. Efectivamente están desfasados, hay que actualizarlos, hay que modificarlos. Ese debe ser el trabajo del Congreso. Si no, está trayendo problemas como hasta el momento, en que son denegadas pensiones injustamente. Entonces, mi opinión es que el Congreso debe actualizar estas normas. Bien, doctor. ¿Cree que existe una omisión del legislador en armonizar los regímenes provisionales especiales con los avances en el reconocimiento de los derechos de la unión de hecho? Sí, justamente sí es verdad, pero justamente estábamos comentando eso, ¿no? Es que hay un problema, yo considero que es un problema. Bueno, yo soy especialista en seguridad social y yo me puedo percatar que hay infinidad de normas que mucha gente no conoce. Hay regímenes especiales que mucha gente no sabe. Por ejemplo, el régimen de la pesca, de los pescadores, de la pensión minera, que es muy importante porque nosotros, el país, pues más del 60% de nuestras exportaciones, de nuestras divisas es producto de la minería. El Perú es un país eminentemente minero y por lo tanto las normas que contemplan la pensión de jubilación minera se tienen que actualizar también. Yo veo que no está actualizado. En este caso, por ejemplo, específico, ¿no?, la ley 19.846, la ley del régimen militar y policial, está desactualizado, hay que actualizarlo. Y así sucesivamente hay que ir actualizando, pero siempre viendo la progresividad de la seguridad social, es decir, darle mayores derechos al jubilado, al pensionista y específicamente al asegurado. En eso no me quepa duda que hay que reestructurar todo el sistema nacional de pensiones, específicamente los regímenes especiales que están dispersas. Y hay que ser especialista para saber, si no estás enterado, porque hay infinidad de leyes, infinidad de normas. Y pese a ello son las consecuencias que uno se va incrementando, ¿no?, en el día a día. Claro, ahí están las consecuencias de que mucha gente es desamparada porque no hay forma de aplicar. Los jueces, por ejemplo, estaban aplicando estrictamente lo que decía la ley, el artículo tal que decía que para que exista una pensión de viudez tiene que haber matrimonio. Pero esa es una apreciación, esa es una interpretación restringida, ¿no? El derecho de seguridad social se tiene que interpretar de una forma más amplia, ¿no?, más abierta, sin restricciones alguna, porque esa es la forma como debe interpretarse
¿no?, la legislación de seguridad social, siempre favoreciendo al trabajador, favoreciendo al asegurado, favoreciendo al pensionista. Si tú vas a interpretar una norma en contra del pro NIME, o sea, pro persona, porque la seguridad social se debe interpretar siempre aplicando pro persona, pro unime, que se llama, o sea, a favor de la persona y nunca en contra de la persona. Entonces, eso en el Perú no se está dando y eso debe ser el horizonte, ¿no?, el futuro de nuestro país de esa forma de interpretar las normas, ¿no? Bien, doctor. Entonces, ¿cree que si existe una omisión del legislador en armonizar los regímenes provisionales especiales con estos avances en el reconocimiento de los derechos de la Unión de hecho? Sí, que existen todavía algunas cosas que están dispersas y no contempladas, pero con esta sentencia, gracias a Dios, digo gracias a Dios y la suerte que yo he tenido de estar al frente de este proceso, y verdad me sorprende gratamente, de acuerdo al señor periodista, que se está comentando en las redes sociales, porque esto va a crear pues un camino, ¿no? Entonces se va ya encontrando el camino adecuado para que todas las personas que han tenido un hogar de unión de hecho, donde han formado una familia durante muchos años, no estén desamparados. Con esto se les va a proteger, porque esta es como una jurisprudencia a futuro. Entonces, yo creo que sí, el país, el Congreso, tiene que regularizar, uniformar la seguridad social de todos los regímenes especiales que existen en nuestro país. Para finalizar, ¿qué recomendaciones daría para garantizar este acceso efectivo de las pensiones de viudez o convivientes en unión de hecho dentro del sistema provisional peruano? Sí, no sé si cabe la oportunidad, y aprovecho tu pregunta, ¿qué cosa es unión de hecho, no? Porque mucha gente se estará preguntando, porque estamos hablando de la unión de hecho. ¿Qué cosa es la unión de hecho, no? La unión de hecho, pues, es cuando dos personas libres de impedimento matrimonial, es decir, son solteros o son viudos o viudas o divorciados, ¿no?, están libres, ¿no?, de contraer matrimonio. Entonces, por eso es decir, dos personas, hombre y mujer, que llegan a convivir, ¿no?, como un matrimonio durante más de 2 años, ya es una unión de hecho, como su nombre dice, es una unión de hecho. Pero para ello exige la ley, lamentablemente, porque yo tengo otro criterio, pero no es el momento de, digamos, plantear ahora. La ley exige demostrar 2 años o más de convivencia ante un notario o ante el Poder Judicial. Entonces, con la resolución notarial o con las sentencias del Poder Judicial, ya se reconoce la unión de hecho, y eso hay que llevarlo a los registros públicos para inscribir en los registros de unión de hecho, el registro de personas. Entonces, con este documento, tú ya tienes la condición como si fueras casado, ¿no? Como si hubiera existido un matrimonio, porque hay, de acuerdo a la Constitución, hay igualdad, equiparidad entre unión de hecho y matrimonio. Entonces, eso es importante, dar facilidades a la unión de hecho. Yo considero que es muy estricto. Sería muy largo explicar cuándo se genera la unión de hecho, porque te piden testigos, declaraciones, etcétera. Yo pienso que si de por medio en esa unión de hecho hay hijos, es suficiente para decir que sí existe un hogar. Existe la convivencia y existe el hogar, la unión de hecho. Así es, doctora. Muchas gracias, doctora, por las preguntas. Doctor, muy claro lo que usted acaba de exponer. Y finalmente, ¿no?, el cálculo en soles, en este caso de las viudas de policías y oficiales, ¿ya se tiene? O sea, ¿en base a qué se calcula o cómo va a ser ese tema? Sí, en esta norma, la 19846, señala que la viuda
tiene derecho el 100% de la pensión que viene percibiendo el jubilado o el cesante, siempre y cuando tenga más de 25 años de aporte, ¿no? Entonces, si el policía, su oficial o oficial fallece, la viuda y en este caso la unión de hecho genera que la viuda reciba la pensión íntegra, siempre y cuando tenga más de 25 años o cuando haya fallecido en ejercicio de su actividad, ¿no? O en acción de cumplimiento, como lo llaman, tiene derecho al 100%. Entonces, eso es importante, ¿no? Mucha gente dice, si era un avance que solamente gane el 50% de las viudas, porque en la 2530 también tenían derecho al 100% de la pensión, pero ha habido modificaciones y han ido recortando ese derecho. En la actualidad, en la 19990, en la 18846, en la 2530 ganan el 50%. En este caso es el 100%, que me parece muy bien. Uh-huh. Un logro, un gran paso. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Palabras finales. Muchísimas gracias, señor periodista, y me alegra mucho de que esta sentencia sea conocida por el público en general, así mismo que conozcan los abogados, porque este es un precedente. Y qué bien que el portal del Poder Judicial esté publicando las sentencias más importantes para tener, pues, presente, ¿no?, los estudiantes, los abogados, porque estas cosas te facilitan hacer una demanda ya con conocimiento de causa de que va a ser favorable. Y finalmente, señor periodista, me gustaría invitarle, porque nosotros, la Confederación de Jubilados y Pensionistas del Perú, tiene en la actualidad una demanda en el Tribunal Constitucional, donde se está pidiendo aumentos de pensiones. Y en el Tribunal Constitucional va a ser, pues, una batalla, me imagino, de mi parte, muy fuerte. Los jubilados y los pensionistas están preparados para, ¿no?, afrontar esto, porque el gobierno, la ONP, el Ministerio de Economía no aumentan las pensiones ya hace 20 años. Y eso para mí es un atropello, es un abuso, porque las pensiones que cobran los jubilados son diminutas, son irrisorias, no alcanza para nada. Y este gobierno no aumenta, no tiene esa sensibilidad de aumentar las pensiones al sector más vulnerable, que son los jubilados. Entonces, para mí es un acto de injusticia, y ojalá, Dios quiera, pues, que en el tribunal, que estamos ahorita ya en el Tribunal Constitucional, en cualquier momento va a haber el informe oral, no va a haber audiencia pública. Me gustaría que usted esté presente en ese día. Claro. Ahora, se habla, por ejemplo, en estos momentos, el aumento de sueldo de la Presidenta de la República, ¿no?, que es una suma astronómica, y de los olvidados, ¿no?, de siempre, los jubilados, no hay nada. Y creo que es una buena batalla el que está usted manejando, doctor. Pero en el caso de las viudas de los policías, ¿no?, y oficiales, suboficiales, es un gran paso, y es diríamos, un regalo por el Día de la Madre, que estamos a pocos días. Yo creo que sí, porque ahora con esta sentencia, a muchas viudas de unión de hechos que han sido denegados y no han cobrado, que no reciben pensión, pueden hacer valer su derecho. Todas las personas que han sido denegadas su pensión, con esto pueden volver a plantear la demanda, porque ya hay un precedente ya. Hay un precedente que es importante, que el juez tiene que tomar en cuenta cuando se vuelve a plantear la demanda. Y es bueno aclarar algo, señor periodista, ya que usted me está preguntando. En materia de seguridad social, en materia de pensiones, esos derechos son imprescriptibles. No lo digo yo, dice la Constitución Política del Estado. En materia de seguridad, los derechos pensionarios no prescriben. Y la Constitución Política del Estado también es concordante con la Carta Interamericana de Derechos Humanos, también es concordante con la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde también habla de que la pensión es un derecho y no prescribe. Entonces, de tal manera, aquellos procesos que se han llevado anteriormente y que han salido denegados, han salido declarados infundados,
mucha gente dirá, pero ya prescribió, ya tiene el carácter de cosa juzgada, ya no se puede mover, ya es intocable esa sentencia. No, en pensiones sí es factible volver a plantear. Ojo, tratándose de pensiones, de derechos de seguridad social, no prescriben los derechos. Tú puedes volver a demandar. Eso es importante aclarar, señor periodista. Ahora, doctor, las viudas que van a ser beneficiadas, ¿tienen acceso o hay la posibilidad de que vayan a ser beneficiarias también de vengados? Claro, por supuesto. Va a haber devengados desde la fecha que fallece el causante, en este caso el policía pensionista, ya sea suboficial o oficial. Desde la fecha que fallece hasta la actualidad va a pagarse los devengados, porque el derecho se inicia desde el momento en que fallece el titular. De ahí nace la pensión de viudez. Sí va a haber devengados, con intereses legales, incluso. Bien. Buen regalo del Día de las Madres, doctor. Ay, disculpa, me estabas haciendo una pregunta sobre Dina, la presidenta, ¿no? Ajá, Dina Boluarte. Está discutiendo su aumento, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Mira, mientras que ella está pidiendo unos aumentos exorbitantes y los jubilados, nadie les hace caso, nadie les atiende, son invisibles, o sea, no existen para la sociedad, no existen para los políticos, no existen para el Congreso. Ojalá por eso que ahora que va a haber un debate en el Tribunal Constitucional, esté usted y otros medios de información para que vean qué es lo que dice el gobierno, qué es lo que dice el procurador del Ministerio de Economía y qué dice la ONP. Una vez más, muchas gracias. Hasta nuestro próximo reencuentro, doctor. Gracias a usted y a toda su digna atención, concurrencia y televidentes. Muchas gracias.